La historia es una serie de sucesos que ocurren de manera constante. Ello dificulta su estudio y comprensión. Es por ello que tenemos que periodizarla. Esto quiere decir que tenemos que dividirla en fragmentos denominados épocas, periodos o etapas. En ese entender, Luis Guillermo Lumbreras plantea la periodización de la historia del Perú antiguo o prehispánico, dividiéndola en 7 periodos. Él utiliza como principales fundamentos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Periodo lítico. Esta abarcó desde los 15.000 hasta los 4.000 años antes de Cristo. Este periodo se caracterizó porque los grupos humanos eran nómades. Ello quiere decir que estaban en constante migración, teniendo una economía depredadora y parasitaria. Aspecto político. Se organizaron en bandas dirigidas por líderes circunstanciales, donde predominaba la ley del más fuerte. En el aspecto económico, se dedicaron a la caza de la megafauna, la recolección de frutas y raíces, la pesca rudimentaria y el aprovechamiento de la carroña. En el aspecto social no existía clases sociales como tal, sino que predominaba una organización igualitaria, con división en el trabajo por sexo y edad. En el aspecto cultural desarrollaron herramientas de piedras como cuchillos, puntas de lanzas y machetes, y también desarrollaron pinturas y grabados rupestres. Los sitios más representativos de este periodo son el hombre de Pacaycasa, el hombre de Chivateros, el hombre de Toquepala, Lauricocha y Guitarreros. Periodo arcaico. Este abarcó desde los 4.000 hasta los 1.200 antes de Cristo. Este periodo se caracterizó por la domesticación de plantas y animales, lo que provocó el sedentarismo y la aparición de los primeros grupos de aldeas. Aspecto político. Las aldeas estuvieron dirigidas por jefes o ancianos con prestigio, vinculados al liderazgo comunal. En el aspecto económico, la recolección selectiva evolucionó hacia la horticultura. La caza dio paso a la domesticación y pastoreo. En el aspecto social, los grupos dejaron progresivamente el nomadismo y se organizaron en tribus y aldeas sedentarias. Surgió la especialización de funciones como agricultores, pescadores, dirigentes y sacerdotes. En el aspecto cultural apareció la textilería con la técnica del entrelazado, viviendas semisubterráneas y una arquitectura temprana. Los sitios representativos son el hombre de Nanchoc, el hombre de Chilca, Telarmachay, Santo Domingo, Huacaprieta y quizás la más representativa de todas, Caral. Periodo formativo. Abarcó desde los 1.200 antes de Cristo hasta los 100 después de Cristo. Este periodo se caracterizó por la aparición de las altas culturas, la cerámica y los primeros estados teocráticos. Aspecto político. Surgieron sacerdotes gobernantes que sustentaron su poder en la religión. En el aspecto económico, desarrollaron la agricultura, los sistemas de irrigación y los intercambios entre regiones alejadas. En el aspecto social, aparecieron las primeras jerarquías sociales, los sacerdotes, artesanos y agricultores. En el aspecto cultural se desarrolló la cerámica, los centros ceremoniales y las religiones con deidades antropomorfas. Las culturas más representativas de este periodo son Chavín, Cotox, Paracas Cavernas, Cupisnique y Sechín.
Periodo de los desarrollos regionales. Esta abarcó desde los 100 años después de Cristo hasta los 600 años después de Cristo. Este periodo se caracterizó por la aparición de culturas regionales autónomas con una identidad propia. Aspecto político. Predominaron los gobiernos teocráticos y militaristas. En el aspecto económico, fortalecieron la agricultura con obras hidráulicas y ampliaron las áreas de cultivo. En el aspecto social, se consolidaron nuevos grupos sociales como guerreros, sacerdotes, artesanos y agricultores. En el aspecto cultural, la cerámica, la textilería y la metalurgia alcanzaron gran perfección. Las culturas más representativas de este periodo son Moche, Nazca, Recuay, Pucará, Lima y la cultura tiahuanaco en su primera fase. Periodo del Imperio Wari. Esta abarcó desde los 600 hasta los 1000 años después de Cristo. Este periodo se caracterizó por la aparición del primer imperio andino, articulado por una red de caminos que permitió el comercio con diversas regiones. Aspecto político. Tuvo un gobierno militarista y expansivo y posteriormente fue reforzado con elementos teocráticos. En el aspecto económico se sustentó en agricultura, control estatal de los recursos e intercambio de productos artesanales. En el aspecto social presentó una sociedad jerarquizada compuesta por élites militares, sacerdotes, artesanos y agricultores. En el aspecto cultural, difundió su influencia mediante la arquitectura, urbanismo, la cerámica y la iconografía religiosa. Periodo de los estados regionales. Esta abarcó desde los 1000 hasta los 1400 después de Cristo. Este periodo se caracterizó por la aparición de estados regionales tras la caída del Imperio Wari. Aspecto político. Predominaron los estados militaristas en expansión. En el aspecto económico, desarrollaron la agricultura intensiva, el comercio interregional y la especialización productiva. En el aspecto social, existieron sociedades urbanas con jerarquías consolidadas. En el aspecto cultural, destacaron por ciudades planificadas, metalurgia avanzada y cerámica de gran calidad. Las culturas más representativas de este periodo son Chimú, Lambayeque, Chancay, Chincha, Cajamarca, Huanca, Chanca, Chachapoyas, Collas y Lupacas. Periodo del Tahuantinsuyo. Esta abarcó desde el 1400 después de Cristo hasta el año de 1532. Este periodo se caracterizó por la aparición del surgimiento del Segundo Imperio Andino, que abarcó gran parte del lado occidental de América del Sur. Aspecto político. Tuvo un gobierno centralizado, militar y teocrático, encabezado por el Inca. En el aspecto económico se sustentó en la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca y la redistribución estatal. En el aspecto social, la sociedad estuvo altamente estratificada en nobleza, funcionarios, curacas y el pueblo. En el aspecto cultural, desarrollaron arquitectura monumental, ampliaron el Camino Real o Capacñán y difundieron el culto al dios Sol.